Bienvenidos, agradecemos su presencia en este webinar. Los dejo con la directora de egresados, la licenciada Emma San José. Saludos, estimados egresados. Es un gusto para esta dirección poder darles la más cordial bienvenida a este seminario web. Nosotros queremos mantener esa constante comunicación con ustedes y por eso hemos escogido ciertos temas que consideramos que van a ser de vital ayuda para ustedes en esta etapa de su vida profesional. Así que les dejamos entonces y esperamos que puedan ustedes adquirir todos esos conocimientos que son necesarios para poder desenvolverse de forma efectiva, eficaz en este mundo competitivo en el que vivimos y que pasen un buen momento. Y ya saben que cuentan con nosotros. Cualquier duda, cualquier ayuda que necesiten, por favor no duden en llamarnos al 2254-5250 o al correo egresados@umg.edu.gt. Estamos para servirles. Hoy tendremos un tema muy interesante sobre cómo prevenir el cáncer oral. Dejo con ustedes a nuestra invitada especial. Bienvenidos a esta sesión virtual acerca de las lesiones potencialmente malignas o que pueden originar cáncer. Soy la doctora Carla Ramírez, soy patóloga bucal, doctora en ciencias, y el día de hoy espero introducirlos en este tema tan fascinante. Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema. Y bueno, generalmente la odontología va a girar alrededor de las consecuencias que genera la caries y la enfermedad periodontal como enfermedades más prevalentes en la cavidad bucal. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vemos una patología de diferente naturaleza? Es decir, cuando estamos en una exploración bucal, estamos siempre acostumbrados a irnos directamente a los dientes y omitimos los tejidos blandos que están asociados alrededor. Pero, ¿qué pasa cuando a la clínica nos llegan diversos nódulos que pueden estar multi o unilobulados, pueden estar ulcerados o que a veces tienen un tiempo de evolución muy corto? Igualmente, cuando tomamos una proyección radiográfica, como es esta panorámica u ortopantomografía, estamos acostumbrados a identificar el número de dientes, algunas estructuras vecinas. Pero, ¿qué pasa cuando vemos lesiones radiolúcidas, radiopacas o mixtas que pueden o no desplazar estructuras adyacentes y hasta provocar fracturas? ¿Qué es lo que nosotros como odontólogos tenemos que hacer o cuál es la conducta que tenemos que seguir? Bueno, pues recordando realmente, pues nuestra mucosa bucal está tapizada por un epitelio y una submucosa. El epitelio es toda la zona más superior, que es un tejido que nos va a proteger y del cual es donde pueden derivarse muchas de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy. De ellas puede originarse el cáncer oral. De la submucosa, pues tenemos el tejido conjuntivo, las glándulas salivales, a veces hasta tejido linfoide asociado a mucosas, y mucho más profundo podemos ver la capa muscular o el tejido adiposo. Entonces, son vastos los tejidos que van a formar la cavidad bucal y por lo tanto de ellos pueden también originarse diversas patologías. En México nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológico que hasta el año 2021 evidenciaba algunas lesiones que aparecían en la cavidad bucal, como cuáles, pues como las úlceras, las leucoplasias, las eritroplasias, lesiones que se veían tanto blancas como rojas y aumentos de volumen. Sin embargo, aún falta mucho por aprender y registrar respecto a estas lesiones. En gran medida se debe a que no estamos acostumbrados a revisar adecuadamente estos tejidos. Entonces es fundamental para prevenir cualquier tipo de lesión, hasta el cáncer, el autodiagnóstico. Y Jacobson y colaboradores hace algún tiempo crearon una clasificación cuyo acrónimo es MIND, debido a que va a dividir los diferentes tipos de lesiones que pueden aparecer en la cavidad bucal de acuerdo a su origen. Pueden ser metabólicas, por ejemplo, cuando hay alguna deficiencia vitamínica, pueden ser neoplásicas, cuando son malignas, benignas o potencialmente malignas en este rubro entre el cáncer, inflamatorias cuando están, por ejemplo, provocadas por algún virus, bacteria, hongo, enfermedades autoinmunes, desórdenes también inmunosupresores, en fin.
y del desarrollo, que generalmente en estas entran algunos quistes y también síndromes. Pero bueno, en cuanto a enfermedades metabólicas, nosotros podemos ver en cavidad bucal múltiples úlceras, por ejemplo, cuando hay una deficiencia vitamínica por anemia perniciosa o por anemias ferropénicas, múltiples úlceras en cavidad bucal, sensación de dolor o ardor en la lengua, de hecho hay una pérdida de las papilas de la lengua que provocan justo este cambio o disgeusia, que no es el término médico, pero es el cambio en los sabores que nosotros vamos a percibir. Estas no son condiciones malignas, sin embargo, es importante que las conozcamos para diferenciarlas de lo que realmente puede ser maligno. Con estos pacientes, pues tenemos que hacerles una biometría hemática, una química sanguínea, identificar si tienen algún tipo de trastorno para la remisión con el médico tratante. Pero en cuanto a las neoplásicas, aquí van a venir unas lesiones que les consideramos potencialmente malignas. Es algo que antes se consideraba como premaligno o precáncer, pero que a partir del 2020, en un consenso de la Organización Mundial de la Salud, decidió a configurar como lesiones potencialmente malignas. ¿Con qué se refiere esto? Pues no, que no todas se van a volver cáncer. Tienen cierto potencial mayor a una persona que no las presenta, pero no todas van a ser cáncer. Entonces, y la diferencia también de las condiciones potencialmente malignas, que son condiciones sistémicas, algunos síndromes, como el síndrome de Li-Fraumeni, que pudiera propiciar que haya pacientes que presenten cáncer. Entonces, es muy importante que nosotros podamos reconocerlas porque, pues, si estas tienen cierto potencial, podemos nosotros prevenir la aparición futura del cáncer. Y en cuanto a los estudios que se han hecho de los pasos que se necesitan para que estas lesiones se vuelvan malignas, a un proceso que se le llama carcinogénesis, pues lo que más se ha estudiado son el hábito tabáquico y en sinergia con el alcoholismo, pueden producir un aumento en la permeabilidad de las células, es decir, que estén más abiertas a cualquier daño. Y, por ejemplo, con la nicotina, que es un potente carcinogénico, pues va a hacer alteraciones en la célula que propician la acumulación de mutaciones y por lo tanto en algún momento generen que esta célula se enloquezca y cambie a cáncer. Generalmente antes se estudiaba solamente la célula que se enloquecía, pero ahora también se estudia todo el microambiente tumoral, es decir, todo lo que está alrededor que le permite a esa célula invadir a otros tejidos, crecer, que no sea reconocida, por ejemplo, por el sistema inmunológico. De hecho, al contrario, el sistema inmunológico se pone de su parte para dejarlo ingresar. Y también a todas aquellas condiciones epigenéticas, se le llama así, a las condiciones medioambientales que también influyen en que un paciente pueda o no desarrollar cáncer, hasta el virus papiloma humano, que ha sido pues muy debatida su participación en el cáncer oral. Si bien está asociado a cáncer de orofaringe, en la cavidad bucal hasta la fecha no hay algo que nos diga que realmente participa, ¿no? Y pues esto todavía sigue en estudios. Y bueno, la clasificación de la OMS en el 2022 ya incluye a estas lesiones potencialmente malignas o en la parte histopatológica como displasias epiteliales orales, como un rubro que se debe de estudiar en todos los tumores que afectan la región de la cabeza y el cuello. Y bueno, ¿cómo las divide? Pues hay lesiones que se ven blancas, otras que se ven rojas y otras que son mixtas, que se llaman eritroleucoplasias, y pues que se pueden asociar a diferentes orígenes. Por ejemplo, dentro de las lesiones blancas tenemos a las leucoplasias, a la leucoplasia verrucosa proliferativa, de las que les hablaré ahorita un poquito más adelante, y las displasias asociadas al virus papiloma humano. Dentro de las rojas, las más frecuentes, las querilitis actínicas y las eritroplasias, y las mixtas como el líquen plano, las lesiones liquenoides y la fibrosis submucosa. ¿Pero qué es una leucoplasia? A veces nosotros nos referimos a la leucoplasia como un término clínico para cualquier placa blanca. Esto es un error, debido a que la leucoplasia es una lesión blanca que no puede ser diagnosticada como ninguna otra enfermedad. Es decir, es un diagnóstico por exclusión. Por ejemplo, en esta lesión que yo les estoy presentando,
pues a lo mejor yo ya identifiqué que esto no es cándida porque no es una placa que se desprenda con una gasa, no es una queratosis friccional, no es un hábito de succión, ni es una mordedura por parte del paciente. O sea, yo ya traté de identificar muchos de los orígenes o de los tipos de lesiones blancas que pueden existir en esta zona y no encontré ninguna asociación con alguna de ellas. Entonces, cuando yo no pueda encontrar el diagnóstico, por más que trate de encontrarle un origen o una etiología, entonces esto es una verdadera leucoplasia. Y es importante que yo lo diga así porque cuando ustedes digan leucoplasia, cualquier patólogo va a decir, esto tiene un potencial de transformación maligna. ¿Qué tanto potencial? Varía dependiendo de cómo se observa clínicamente esta lesión. Generalmente estas lesiones son frecuentes en la cuarta década de vida, afectan más a hombres que a mujeres y dentro de los factores pronósticos que se tienen pues para saber cómo le puede ir al paciente es la apariencia clínica, que es de lo que voy a hablar más adelante, es decir, si se ve homogénea o heterogénea, la localización de la lesión, si son lesiones más grandes de 2 centímetros y si el paciente tiene un historial de consumo de tabaco o alcohol. Entonces, como les decía, la apariencia clínica es muy importante entre una leucoplasia que se observa homogénea, es decir, que toda tenga la misma tonalidad de blanco. Aquellas heterogéneas, de hecho, también se llaman moteadas, es decir, que hay zonas que se ven más blancas que otras. Y bueno, de estas, pues las homogéneas, aunque tienen un potencial de malignizar, el potencial que se ha asociado es hasta el 3%. Diferente a una leucoplasia heterogénea que puede llegar a malignizar hasta el 15% de ellas. Es decir, el que nosotros veamos una lesión heterogénea aumenta la probabilidad de que ésta pueda originar un cáncer o que tenga ya algún grado de displasia. Y de estas lesiones heterogéneas, la superficie también puede cambiar. Nosotros podemos ver una superficie verrucosa, como lo estamos viendo aquí, como si fuera la parte más superficial de una coliflor o un brócoli. Nodular cuando se tiene un aumento de volumen blanco. Y como ya les había mencionado antes, una lesión mixta que junte tanto lesión roja como lesión blanca. En la localización es mucho más frecuente las leucoplasias que se encuentran en los bordes laterales de la lengua y en el piso de boca en comparación de los carrillos y paladar, donde también se han reportado. Y en un estudio de 630 casos se observó que el 95% sean leucoplasias, o sea, son mucho más frecuente identificarlas que las eritroplasias y que al menos 42% de ellas ya tenían un grado de displasia. La displasia es el cambio en la estructura del tejido debido, o sea, nosotros clínicamente lo vemos blanco, pero histopatológicamente al microscopio lo que un patólogo va a reportar es la displasia, es el cambio en la estructura de mi epitelio y qué tanto haya cambiado será el grado de displasia, que puede ser de leve, moderada a severa, que nosotros ya consideramos un carcinoma in situ. Y dentro de estas leucoplasias también se empezó a referirse acerca de una entidad que es la leucoplasia verrucosa proliferativa, que como tal es una leucoplasia multifocal. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente va a aparecer en diferentes partes de la cavidad bucal, puede ser en encía, pero también en paladar, en carrillos, en piso de boca, en mucosa bucal o labial. Y conforme vaya pasando el tiempo y nosotros hagamos el seguimiento del paciente, vamos a ver que poco a poco, cada vez más, van a estar asociadas más estructuras afectadas por este tipo de leucoplasia. Los sitios más afectados que han sido reportados es la encía, la mucosa alveolar y la lengua, pero para que sea una leucoplasia verrucosa proliferativa, al menos deben de haber 2 sitios afectados. El 50% de los casos de leucoplasia verrucosa proliferativa son ya displasias severas, es decir, carcinomas in situ. Por lo tanto, es importante el seguimiento en estos pacientes y la toma de una biopsia, de la cual les hablaré más adelante en cuanto a qué tenemos que hacer si identificamos una de estas lesiones. Y bueno, esas son las lesiones blancas. Pero ¿qué pasa si yo en mi paciente veo ahora una lesión roja? Las lesiones rojas generalmente son subdiagnosticadas porque nuestro ojo generalmente está más entrenado a ver un cambio de lo rosa a lo blanco que de lo rosa a lo rojo.
Sin embargo, lo rojo tiene mayor probabilidad de tener un grado de displasia, por lo cual es sumamente importante vigilar que no tengamos lesiones rojas en cavidad bucal. Al igual que la leucoplasia, la eritroplasia no es que nosotros damos algo rojo y ya le llamemos así, no. Es que yo ya traté de identificar esa lesión roja y pues ya dije, pues esto no es una quemadura, por ejemplo, no es ninguna zona traumática, no es una enfermedad vesículo-ampollosa, es decir, ya traté de asociarlo y no encuentro nada por la cual esta lesión debería de estar afectando mi cavidad oral. Y si es así, entonces ahora sí le voy a llamar eritroplasia. No se puede caracterizar como ninguna otra lesión conocida y va a tener un potencial a malignización. ¿Cuánto? Mucho mayor que la leucoplasia. Es decir, en un estudio en 670 casos, se ha visto que del 14 al 85% estos tienden a la transformación maligna, es decir, aumenta muchísimo la probabilidad de que estas lesiones puedan originar cáncer. ¿Dónde se han ubicado con mayor frecuencia? Pues el paladar blando, piso de boca y lengua. Generalmente son lesiones solitarias que pueden tener un contorno tanto regular o irregular y su textura va de aterciopelada a granular. Y dentro también de estas lesiones potencialmente malignas se han hablado de acerca de algunas enfermedades autoinmunes que al tener un componente inflamatorio importante predisponen a los cambios de la mucosa durante un tiempo crónico, o sea, un tiempo bastante amplio. Y esto para algunos patólogos predispone al paciente a generar una lesión maligna. El líquen plano es una enfermedad mucocutánea autoinmune que en boca va a presentar algo muy característico que son estas estriaciones llamadas estrías de Whitham en la cavidad bucal y de hecho de todas sus variantes la reticular es la más frecuente que podemos observar en los pacientes. Sin embargo, hay algunas otras variantes como la bulosa y la atrófica que al concomitar tanto lesiones blancas como rojas nos puede dar una mayor potencial a la transformación maligna. En la literatura está reportada que hasta el 1% de estas lesiones pueden originar cáncer. Como todas las enfermedades autoinmunes, se van a observar más en mujeres que en hombres entre los 40 y 70 años, y para que sea líquen plano debe de haber una manifestación bilateral. Les decía, pues generalmente otra vez vemos estas estriaciones llamadas estrías de Whitham, pero en variantes más agresivas vamos a verla también asociada a zonas rojas erosivas y que el paciente va a reportar con mucho dolor. Histopatológicamente es importante reconocer que este epitelio va a tener cambios en sus clavos epiteliales, que muchos les llaman de dientes de sierra o estos triangulitos que ustedes ven, ya que el infiltrado inflamatorio o inflamación crónica debajo de este epitelio es constante y eso hace esta degeneración en la basal o en la parte más inferior del epitelio. Ahora, la permanencia de estos cambios, o sea, la permanencia de este infiltrado inflamatorio en estos pacientes es lo que está asociado a que el epitelio siga cambiando y en algún momento dado, pues pudiera llegar a generar cáncer. Aunque les digo, es un potencial, no es que todas las lesiones como estas sean malignas. Y bueno, ¿por qué estas lesiones se van a asociar a displasia? Pues como yo les decía, primero cuando el epitelio tiene algún cambio, lo primero que va a pasar es que es un cambio adaptativo. Es decir, si hay una mucosa que se está traumatizando con mucha frecuencia, lo que va a hacer nuestro epitelio es adaptarse formando más queratina, que es esto que ustedes están viendo aquí. Entonces, la hiperkeratosis es un cambio adaptativo. Pero también hay otros como la hiperparakeratosis o la acantosis. Cuando nuestro epitelio ya no aguanta estos cambios adaptativos o ya no puede seguir como resistiéndose a estos diversos factores que lo dañan, entonces puede hacer un cambio en la estructura del mismo. Es como si nuestra morfología de las células cambiara y pues al mismo tiempo de que cambia esta morfología, pues cambia completamente toda la estructura de mi tejido. Es como una pared. Nosotros tenemos tabiques que son rectangulares. Si nosotros esos tabiques los empezamos a hacer redondos o triangulares, vamos a ver un cambio en la estructura de mi pared. Así es el epitelio y eso es la displasia. Entonces, entre más cambio haya de abajo
hacia arriba en el epitelio, entonces yo podré decir que si solamente se queda ese cambio abajo, se llama una displasia leve. Si solamente está en la parte de abajo y en la parte media del epitelio es intermedia, y se abarca todo el espesor del epitelio, pues ya se llama una displasia severa o carcinoma in situ. Una vez que ya tenemos un diagnóstico de carcinoma, entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Pues generalmente el gol estándar de tratamiento con estos pacientes es la cirugía y puede coadyuvarse con quimioterapia y radioterapia dependiendo del estadio clínico de la enfermedad y pues de la localización también de la lesión. Y les decía, pues estas lesiones, fíjense cómo generalmente pueden ser leucoeritroplasias, pueden llegar a tener zonas ulceradas, zonas necróticas, ¿no? Bordes irregulares y proliferantes. Entonces, todo esto, pues son neoplasias malignas, cáncer. Vean aquí la destrucción completa del hueso. Estos son casos de la División de Estudios de Posgrado de Investigación de la Facultad de Odontología, pacientes que tienen una pérdida importante de la estructura ósea debido a estas lesiones. Igualmente acá vean un aumento de volumen que genera zonas necróticas. Obviamente esto es muy doloroso para el paciente. Y algunos otros vean cómo esta lesión se ve predominantemente blanca, igualmente es un aumento de volumen, pero mucho más delimitado. De hecho, tiene esta apariencia que algunos dicen, ¿no? Como si fuera una coliflor. Este es un subtipo de carcinoma oral de células escamosas, que es el carcinoma verrucoso, y que aunque se ve así de aparatoso, tiene mucho mejor pronóstico que los otros que vieron, debido a que puede ser más fácilmente resecado. Este tipo de carcinoma lo que hace es crecer no como las raíces de un árbol. El cáncer generalmente es lo que hace. Infiltra tejidos profundos como si fueran las raíces de un árbol y por eso es que estas lesiones no se pueden mover y pues por eso pueden llegar a metastatizar a lugares inimaginables. Pero en este caso, esta lesión crece empujando, o sea, no se infiltra, sino como que empuja al tejido de donde se origina. Entonces, el que no infiltre ayuda a que yo lo pueda quitar con mucho mayor facilidad y el pronóstico, por lo tanto, del paciente sea más favorable. Y bueno, hay lesiones que parecen cáncer, pero que no lo son. Por eso es importante también revisar bien a nuestros pacientes. Yo siempre prefiero que sean extensión por prevención. Que ustedes piensen que puede ser cáncer en este paciente que tenga, por ejemplo, en la lengua, y pues con la toma de una biopsia o el seguimiento de ese paciente identifiquemos que no. A que ustedes dejen cursar una lesión y que realmente sea cáncer y ese paciente pues disminuya su pronóstico. Pero aquí les enseño una úlcera que se llama TUX, es una úlcera traumático con estroma eosinofílico, es una úlcera crónica que los pacientes reportan a veces muy dolorosa, que no ha cicatrizado. Generalmente las úlceras cicatrizan a los 7 días, por ejemplo, cuando son traumáticas. Y en estos casos, pues estos pacientes pueden llevar semanas o meses con estas lesiones sin que cicatricen. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Pues como cualquier técnica, nosotros tendríamos que hacer aquí una biopsia y pues ya cuando lo analicemos en el patólogo que lo analice, pues va a ver que no hay ningún cambio morfológico que dé una displasia, sino solamente una pérdida de la continuidad del epitelio o una úlcera, y cuando ustedes vean al paciente van a ver que está desaparecido. Generalmente cuando se toma la biopsia es el estímulo que necesitaba ese tejido para poder reparar completamente. A sus pacientes pues obviamente les va muy bien. Y otras lesiones que también pueden parecer cáncer, que son infecciosas, por ejemplo pueden ser producidas por bacterias, como es la sífilis, que en un estadio terciario hace chancro sifilítico y que pues genera zonas así totalmente cavidades con bordes catriformes. La tuberculosis también, que se da por la micobacteria tuberculosis, que está, por ejemplo, en el esputo, o las secreciones que van a venir del pulmón y que al quedarse en la boca pueden generar esta manifestación muy parecida al cáncer. Algunos virus también nos podrían asustar, como el herpes zóster, el herpes simple, mucho menos frecuente porque en realidad pues estas son más vesiculosas. Y hongos como son la mucormicosis, que hace de verdad efectos cruentos en el paciente y que no por no ser cáncer no tengan una gravedad importante en él. Hay muchos pacientes con mucormicosis que quedan con defectos muy cruentos, ya que es un hongo bastante agresivo.
Y bueno, ya reconocimos que hay lesiones potencialmente malignas, generalmente lo blanco, lo rojo que nosotros vamos a ver, pero bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Tenemos pacientes que están así y ¿cómo les podemos ayudar? Bueno, lo normal que nosotros tenemos que hacer es una historia clínica adecuada, donde nosotros podamos identificar si esto realmente es una lesión potencialmente maligna o cáncer, o si es otra de las que les mencioné, ¿no? Si es metabólica, o si algún virus o bacteria u hongo la está ocasionando, o si es otra enfermedad de una entidad hereditaria, en fin. Una vez que yo ya digo, ok, yo ya traté de asociar esto, pero no lo encuentro, entonces esto sí es una potencialmente maligna, el paso número 2 será la toma de una biopsia. Esta biopsia es la toma de un pequeño fragmento de tejido, dependiendo, ¿no? Si es una lesión que mide más de 2 centímetros, yo voy a tomar un pequeño fragmento de tejido, generalmente con un diámetro de 5 milímetros, que me permita evidenciar cuál es el cambio celular que está aconteciendo en esta lesión que yo veo blanca o roja. Ahora, si mi lesión mide menos de 2 centímetros, entonces no quitaré un pedacito porque sería muy escaso el tejido que yo voy a tener y entonces seguramente no me van a poder reportar lo que está pasando en ese tejido. Entonces lo que yo hago es una biopsia excisional. ¿Qué significa esto? Que voy a quitar la lesión por completo para poder identificar qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, aquí en estas lesiones, si se fijan, en esta lengua tenemos lesiones heterogéneas, leucoplasias heterogéneas. Aquí, por ejemplo, se observan tanto rojas como blancas, aquí con un aspecto más nodular y verrucoide, aquí mucho menos blanco. Entonces, aquí estamos ante una lengua que tiene múltiples lesiones. Como mide más de 2 centímetros, esto claramente mide más de 2 centímetros, y tiene diferentes características clínicas, yo puedo tomar diferentes biopsias. Es decir, donde veo más rojo, donde veo nodular y donde veo menos blanco. ¿Con qué objetivo? Esto es como un pastel. Imagínense que tienen un pastel y apenas se está echando a perder. Puede que ustedes al cortarlo tengan una rebanada que les tocó bien y alguien le va a decir, este pastel está bien, sabe muy bien, no pasa nada. Pero conforme lo corten, a alguien le va a tocar la zona donde ya se empiece a echar a perder. Y para eso otra persona va a decir, no, claro, este pastel ya está echado a perder. Entonces, el que nosotros no hagamos una adecuada toma de biopsia o no elijamos bien el sitio que debemos pues inspeccionar, puede que nosotros no estemos diagnosticando al paciente adecuadamente. Entonces, si el tamaño de la lesión me lo permite, es mejor tomar múltiples zonas de mi lengua en este caso o de la lesión que yo estoy viendo. Ojo también, sin hacer múltiples biopsias incisionales como un excisional. Eso también sería una iatrogenia, ¿no? Solamente estos fragmentos representativos que me permitan identificar qué cambios están pasando en ese tejido. Y también se va a favorecer que tomen tanto parte de la lesión como mucosa aparentemente sana, para que puedan hacer este contraste de cómo está la mucosa normal y cómo se observa esta deformación ya por la lesión propiamente dicha. Y bueno, hay algunos auxiliares del diagnóstico. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos un kit, el cual se compone de azul de toluidina. Este kit no diagnostica cáncer, no significa que ya al nosotros ocuparlo decimos esta lesión es cáncer, no. Lo que hace es teñir los tejidos que se encuentran en constante proliferación. Cuando nosotros hablamos de cáncer, pues las células normalmente están proliferando más de lo que deberían. Entonces, cuando nosotros colocamos el azul de toluidina, el azul se va a ver mucho más penetrante, más fuerte en las zonas donde hay proliferación celular. Y es ahí donde ustedes pueden tomar una biopsia. Entonces, en realidad, el azul de toluidina los auxilia a ustedes a tomar una adecuada un adecuado tejido para biopsia. También es importante que nosotros sepamos el contexto de este paciente. Si este paciente por alguna circunstancia tiene un borde filoso, algo que traumatizó el tejido, en este caso la lengua, y yo aquí tengo una úlcera traumática, obvio es que en el fondo se va a ver mucho más oscuro porque aquí se está reparando el tejido.
y no necesariamente esto es una lesión potencialmente maligna. Entonces les digo, por eso hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos auxiliares diagnósticos. Si bien nos ayudan a elegir el sitio de la biopsia, no es indicativo de que forzosamente este tejido se encuentre pues ya con cáncer, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la literatura al respecto? Bueno, existen otros métodos menos invasivos. Generalmente en la investigación acerca del cáncer se están buscando que nosotros podamos, por ejemplo, detectar ciertas moléculas en la saliva o en la sangre que nos permitan decir, este paciente tiene más predisposición al cáncer oral que este otro. En este sentido, se han identificado algunos MIRNAs, que son RNAs muy pequeños. En específico, el 181B en saliva se ha visto que se sobreexpresa en el carcinoma de células escamosas, a diferencia de displasias, por ejemplo. Pero pues esto todavía está en estudio y se sigue reportando. Esperemos en algún momento ya tenerlo como un auxiliar diagnóstico que nos ayude a no ser tan invasivos como la toma de un tejido. Pero también hay cuadros de decisiones. La literatura nos dice, a ver, yo tengo un trastorno potencialmente maligno. Lo primero que debo de decir ¿es único o es múltiple? Si es único, tiene menor probabilidad de generar cáncer, pero si es múltiple, aumenta la probabilidad de que tenga una lesión, un potencial maligno o que ya tenga una displasia. Bueno, si yo tengo una lesión única, entonces tengo que ver si es blanca, mixta o roja. Como ya lo vimos en la presentación, las lesiones blancas tienen un potencial a malignizar mucho menor a las lesiones mixtas y rojas. Y dentro de estas lesiones blancas, pues tengo que ver si son uniformes o homogéneas o heterogéneas, porque al ser uniformes y homogéneas tienen mucho menor predisposición a generar una displasia a aquellas irregulares. Todo esto, pues realmente es el resumen de todo lo que hemos visto en esta sesión virtual respecto a cómo se observan estas lesiones y cómo se comportan clínicamente estas lesiones blancas y rojas. Por lo tanto, como conclusiones, las lesiones orales potencialmente malignas que son heterogéneas, ya nos quedó claro que son un fuerte indicador de una displasia epitelial. Esta displasia pues es potencialmente maligna, por lo que es recomendable siempre realizarles una biopsia. Las leucoplasias homogéneas, aunque tienen una menor predisposición a transformarse en cáncer, cuando están en personas que tienen hábito tabáquico y que aparte lo hacen con sinergia con el consumo de alcohol, van a conllevar un mayor riesgo para desarrollar cáncer oral. Y otra cosa que también vimos es que nuestros ojitos están más acostumbrados a identificar el cambio de blanco, de rosa a blanco, que de rosa a rojo. Y entonces son mucho más diagnosticadas las leucoplasias que las eritroplasias. Es importante entonces acostumbrar a nuestros ojos a identificar lesiones rojas con el objetivo de poder generar un pronóstico mejor en nuestros pacientes. ¿Qué se consideran factores de riesgo para una transformación maligna? Lesiones mayores de 2 centímetros en mujeres mayores de 40 años. Y recordando a una gran patóloga, la doctora Mariana Villarroel, que nos dice, si no es rosa, no es normal, es lo que nos indica que además de que nosotros como odontólogos tenemos que revisar los dientes, debe haber una mayor conciencia en revisar todos los tejidos blandos que se asocian alrededor de los dientes para poder identificar este cambio de color. Úlceras que no cicatrizan en una semana o aumentos de volumen que no se den con algún tratamiento. Yo pienso a lo mejor, este aumento de volumen es un absceso, ya le di antibiótico, pero en una semana no tuve ninguna mejoría, entonces tengo que biopsiar o tengo que remitir con patólogo. Y por último, pues el diagnóstico temprano salva vidas. La intervención adecuada va a poder intervenir en cuanto a la progresión de la enfermedad y va a ayudar a que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Entonces, está en nuestras manos hacer la prevención de cáncer. Pues por mi raza hablar el espíritu, muchas gracias. Eso sería toda mi ponencia por mi parte. Agradecemos el conocimiento que nos ha brindado. Hemos llegado al final de esta sesión. Hasta la próxima.